Bien, buenas tardes a todos, con el gusto de volvernos a encontrar a través de la meditación y de nuestra preparación para la Pascua a través del camino cuaresmal. Estamos ofreciendo estas meditaciones con el apoyo de la reflexión de los santos padres de la Iglesia, que son nuestros maestros y pastores, cuya enseñanza nos profundizaron en la fe, en la espiritualidad, en la doctrina cristiana. Hoy propongo un tema que tiene que ver precisamente con el desarrollo cristiano, que es el mandamiento del amor. Eh, Hemos dicho que la conversión es un regresar a Dios y lo hacemos porque le amamos, porque quizás con las distracciones de la vida nos hemos separado un poco de esa relación con Dios y de la misma manera de nuestros hermanos. Por eso el mandamiento principal que el Señor nos exige es amor a Él y amor al prójimo. Si nos damos cuenta, el pecado no es más que la falta de amor. Y cuando pedimos perdón es porque reconocemos que nos ha faltado esa constancia en el cumplimiento del mandato del amor. Hay que decir que los padres tienen la convicción de que toda la vida es una vida de exigencia. Nos exigimos para ser más agradables a Dios, para que Él nos reconozca como sus hijos, de hecho Él lo hace, pero que también nosotros tengamos esa conciencia de un Padre que nos espera, que nos ama, recordando aquella parábola del Evangelio de Lucas, del Hijo Pródigo. Y los padres, en efecto, se esforzaron por entender desde la interpretación del Evangelio que si hemos de volver a Dios es porque necesitamos meditar, decir, volveré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado. Y entonces el Señor nos perdonará. Y en la conciencia cristiana, desde el momento en que se nos propone el bautismo, es porque sabemos que esa agua nos lavará del pecado. Y Cristo ha sido quien murió para también perdonarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, también hay una exigencia de perdonar a los demás. Entonces, en el binomio de la fe cristiana tenemos que pensar en el perdón que Dios nos da y en el perdón que debemos ofrecer. Por lo tanto, el perdón tiene como fuente la confianza de que Dios nos ama. Alguien que no se siente perdonado es porque no tiene la confianza de que Dios le perdona. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que mi pecado es tan grande que no creo que Dios me lo perdone. Y prolongan a veces la situación de pecado. O pensamos que el pedir perdón es una vergüenza o el ofrecer perdón una humillación. No, el perdón es un medio de salvación. Y por eso se nos exigen prácticas de mayor misericordia, caridad, porque ahí es donde se expresa el amor. No lo veamos desde el punto de vista romántico, sino que el amor cristiano es el amor que vuelve a repartir caridad. Por eso estos autores que vamos a ver, que no son muchos, son también algunas citas que nos harán reflexionar. Vivieron en una época en donde se ofrecía el perdón, sobre todo al hombre pagano que estaba alejado de Dios, para que se purificara de sus idolatrías, de todo aquello que le contaminaba el alma. Digo, en ese aspecto no estamos tan lejos de vivir como aquella sociedad que no reconocía al verdadero Dios o que sustituía al Dios de la verdad con objetos que no eran divinos ni siquiera religiosos. Pero por otro lado existen los deberes del cristiano, porque los creyentes se tienen que esforzar en hacer una penitencia y eso significa que están más identificados cada día con su propia conciencia y que es una conciencia que les exige, que los mantiene despiertos para que no vuelvan a cometer pecado, sobre todo en la relación con Dios y en la relación cercana con los demás.
Así pues, como en las otras ocasiones, les comparto una serie de citas, de pasajes, que nos ayudan a visualizar precisamente este pensamiento de estos padres. Y por eso hemos titulado esta meditación El perdón prepara para el amor. Em, En principio de cuentas, bueno, ya ahí tenemos una escena del joven, del hijo pródigo que regresa con su padre y el padre lo ama, lo perdona. Ese es, por supuesto, el paradigma del perdón cristiano. Bien, les presento en principio a un autor llamado Cipriano de Cartago. Este fue un gran padre de la iglesia que escribió en torno al año 210, 250 y vivió una época de persecuciones. De hecho, en su comunidad de Cartago murieron muchos cristianos. Y bueno, él tiene una reflexión que nos coloca nuevamente con estas prioridades de la cuaresma, que es orar. Y él, junto con otros autores, comenta la oración del Padre Nuestro. Y fíjense, yo quisiera centrarme precisamente en esta frase. Cuando recitamos la oración de Jesús, decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Bueno, pues esto sería como el ejemplo, el ideal de una vida cristiana, una vida de perdón. Entonces, comentando el Padre Nuestro y estando explicando la Eucaristía, dice Cipriano de Cartago. Después de esto, de comer el pan o de preparar el pan, pedimos también por nuestros pecados, diciendo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después del alimento, pedimos el perdón de los pecados, para que quien es alimentado por Dios viva en Dios y no se preocupe únicamente de la vida presente y temporal, sino también de la eterna, a la que solo puede llegarse si se perdonan los pecados, a los que el Señor llama deudas. Como él mismo dice en su Evangelio, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. Bueno, entonces aquí reforzamos esta primera idea. Si le pedimos a Dios que nos perdone, Él lo hará, porque es misericordioso, porque en su generosidad eterna no mira nuestro pecado, mira nuestra fidelidad. Y Él quiere alimentarnos con un nutrimento que nos da la vida, y ese nutrimento es Él mismo. Por eso dice, quien es alimentado por Dios, que viva en Dios. Bueno, pues entonces, así como nosotros nos alimentamos físicamente para sostenernos con una fuerza biológica, bueno, pues el Señor quiere también que nos alimentemos con una fuerza espiritual que nos va a permitir salir de la situación de pecado. Continúo con San Cipriano que dice así, esta petición nos es muy conveniente y provechosa, porque ella nos recuerda que somos pecadores, ya que al exhortarnos el Señor a pedir perdón de los pecados, despierta con ellos nuestra conciencia. Al mandarnos que pidamos cada día el perdón de nuestros pecados, nos enseña que cada día pecamos y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al orgullo. Uno de los problemas constantes del ser humano, pues, es el tema de la conciencia. Ya por motivos sociales, personales, ocultamos muchas cuestiones que nos recrimina la conciencia. Y sí, por eso es que el sacramento de la reconciliación se ha hecho cada vez más tardío, porque le tememos al tribunal de nuestra conciencia. Hay muchos hermanos que dicen, tengo necesidad de confesarme, pero no, yo creo que mejor simplemente desahogo mis penas. Y al más dicen,
No, pero esto no fue malo. Fíjense cómo el mecanismo interior a veces nos engaña y pensamos que no tenemos pecado. ¿Cuántos otros dicen, no, pues yo no me confieso, yo todo lo que hago está bien? Ese es un error de autojustificación, que eso en el futuro también puede ser considerado por los padres como una herejía, porque la misma conciencia no puede ser juez y parte, abogado que absuelve los actos humanos. No, yo creo que la conciencia no nos engaña. Por eso los padres están atentos a que el cristiano no se envuelva en su propio orgullo o que piense que siempre es inocente. Es muy común que muchos hermanos dicen, no, yo estoy bien, los que están mal son los demás. Nos autocomplacemos. Por eso la iglesia, la doctrina cristiana, no pretende que siempre vivamos con una carga de conciencia, sino que seamos objetivos. Y el pecado está presente ahí porque siempre necesitamos revisión, corrección, discernimiento, pero con esa sinceridad que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Aquel que dice, bueno, me confieso al fin que después, pues Dios me perdona, de todas maneras, aunque yo peque, Dios no me va a condenar. Ahí ya estamos traicionando la sinceridad del corazón. Fíjense, el hecho de pedir perdón, más allá de convertirse en un drama, porque hay muchos hermanos, personas que todavía arrastran muchos recuerdos de acontecimientos pasados. Quizás ya aceptaron y asumieron el error y la culpa, pero a veces quedan las penas allí guardadas. Son como pequeños rencores que nosotros nos endosamos a la memoria. Y entonces por eso pensamos que somos muy pecadores y que Dios no nos puede sanar. Y por eso decimos es muy difícil perdonar. Pues sí, si guardamos los rencores, los malos recuerdos, reactualizamos el mal sentimiento, bueno, pues eso se queda, perdón, como un tumor incurable. Sin embargo, si la conciencia es recta, si somos sinceros y decimos, ya me equivoqué, ahora con humildad, yo repongo esas malas experiencias con una humildad sincera, seguramente el corazón encontrará la paz. Y sí, yo creo que el recuerdo del pecado, como diría San Pablo y después lo va a decir San Agustín, a quien Dios ama todo le contribuye para su beneficio, para su salvación. Y San Agustín diría incluso el recuerdo del pecado, porque el pecador se da cuenta de que eso ya no lo quiere cometer, ya no lo quiere volver a hacer. San Cipriano nos regala este otro pensamiento. Dice así: Dios quiere que seamos pacíficos y concordes y que habitemos unánimes en su casa y que perseveremos en nuestra condición de renacidos a una nueva vida, de tal modo que los que somos hijos de Dios permanezcamos en la paz de Dios y los que tenemos un solo espíritu tengamos también un solo pensar y un mismo sentir. Por esto, Dios tampoco acepta el sacrificio del que no está en concordia con alguien y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano. Una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también reconciliarse con Dios en sus plegarias. El sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y concordia fraterna y un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vean, aquí en principio San Cipriano pide por la paz del corazón. Y es lo que decíamos anteriormente, cuando tenemos malos recuerdos, el corazón está amargado. En algún otro momento, San Cipriano, en su tratado sobre la unidad de la iglesia, compara la iglesia con una paloma y dice, las palomas son blancas
son cariñosas, tienen un amor fiel. Pero aparte, la paloma es el único animal que no tiene hiel, no tiene vaso biliar. Bueno, esa es una observación que hace este santo. Pero para decir que es un animal que no tiene amargura, por tanto, la iglesia también no debe tener amargura. El ser humano no debe tener amargura concentrada en su corazón, en su alma. La iglesia, las familias, no deben tener amarguras. Por eso vuelve con este pasaje del Evangelio donde pide que se perdone de corazón al hermano, porque hay que recordar la sentencia de Jesús: el que no perdona de corazón a su hermano, quien trae amargura contra su hermano, no puede entrar al reino de los cielos. Si no puede entrar al banquete, menos al reino de los cielos. Por lo tanto, la construcción del perdón en el corazón del hombre comienza con la paz, con una actitud de serenidad, con una actitud fuerte de ya no recordar las ofensas pasadas. Y más aún, está bien el perdón, está bien la reconciliación. Hay muchas veces que decimos, bueno, ya lo perdoné, pero ya no quiero tener cerca a este hermano. No, para el pensamiento cristiano, el que se reconcilia con el hermano tiene el proyecto de volverlo a tratar de hermano. Ya no es un desconocido, ya no hay indiferencia. Al contrario, te busco para tratar de que tú seas nuevamente mi hermano, mi amigo. Y hay que recordar que en el Evangelio Jesús pide el perdón de los enemigos, la amistad con los enemigos. Pero todo esto se logra gracias a que le pedimos a Dios que nos dé la fuerza de la unidad, que es reflejo de la unidad trinitaria. Fíjense, el hombre seguido le apuesta más a la ruptura. Ya nos enojamos con alguien y rompemos. Ya no nos pareció algo y renunciamos. ¿Cuántos divorcios traemos en el corazón? Son separaciones dolorosas. Y por eso a veces nos esforzamos más, porque nos sentimos amenazados y quizás no reconciliados en nuestro interior. Pero si pedimos la unidad, bueno, pues en principio no habrá enemistades y seguro la fuerza de Dios nos ayudará. Fíjense, ese es el concepto del amor cristiano. El que perdona vuelve a la amistad, vuelve a la fraternidad, vuelve a la unidad. Y eso es amor. Y eso es verdaderamente el sacrificio que Dios nos pide, que ya haya paz en nuestro corazón, que no haya odios ni repudios contra nuestros hermanos. Bueno, dejamos estos pensamientos de San Cipriano, que son sumamente enfáticos. Ahora vamos a ver qué nos dice San Ambrosio de Milán. Hay que recordar que este gran santo fue un gran obispo, también antes había sido un cónsul del Imperio Romano, y cuando se convierte a Dios, da todo a los pobres, se dedica al ministerio, combate las herejías y nos ofrece muchos pensamientos en sus obras que nos invitan a una espiritualidad cada vez más intensa. Dice así en su comentario sobre el Salmo 45. Vino la realidad y cesó la figura. Vino la vida y se esfumó el reino de la muerte. Vino el perdón y saltaron las cadenas del pecado. Anteriormente, hasta los delitos más leves caían bajo la ley de la muerte. Después de la venida del Divino Salvador, incluso las más graves infamias son susceptibles de perdón. Se siente resquebrajarse el reino de las fuerzas espirituales del mal que habitan en el aire, pues con la predicación de la doctrina evangélica ha comenzado a disminuir el culto a los ídolos y el atractivo del pecado. Se cuartea la perfidia
a medida que la fe va tomando carta de ciudadanía en el corazón de los pueblos. Pierde pie el reino del pecado cuando se lee que el pecado no siga dominando en vuestro cuerpo mortal. Todos los reinos de la perfidia se tambalearon a la voz del Señor que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Miren qué bonito. Es un mensaje de esperanza que San Ambrosio nos ofrece, porque fíjense, él vivió precisamente, decía yo, en una administración romana que era violenta, y él, en cuanto recibió la alternativa de ser obispo, cambió totalmente toda su manera de pensar y se hizo totalmente un hombre del Evangelio. Les cuento rápidamente, alguna vez un emperador que vivió contemporáneo a Ambrosio decidió realizar una masacre porque la gente era rebelde y contradecía sus órdenes. Pero este emperador se decía cristianísimo, catoliquísimo. Y entonces San Ambrosio lo llama y le dice: has cometido un gran pecado. O te arrepientes y haces penitencia o te excomulgo. Bueno, pues si un emperador con esa capacidad de violencia que mató a 15,000 personas se oponía al obispo, pues con mucha facilidad lo podía ejecutar, pero no. Por la autoridad de San Ambrosio, aquel se arrodilló, se vistió en sayal y ceniza y se sometió a la penitencia. Bueno, ¿qué poder tiene el Evangelio para convencer, para disminuir el culto a los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos que traemos en el corazón? Son aquellas cosas que sustituyen a Dios. Y sí, el pecado nos atrae. Yo digo que más que nunca ahora todas las seducciones que tenemos todos los días no son del demonio. Sencillamente son provocaciones a nuestra debilidad y por eso caemos fácilmente en la vanidad y nos enredamos con pensamientos inútiles que no nos ayudan a la salvación. Y por eso andamos cansados, fatigados, desgastados. Yo creo que el gran mal del hombre es ese, que vive en la constante tensión, fatiga, cansancio mortal. Por eso nos recuerda al final San Ambrosio: todos se tambalean a la voz del Señor que dice: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Bueno, pues quien experimenta el perdón de Dios se libera, descansa, sale de su agobio. Bien, tenemos aquí otro poema muy bonito de otro obispo llamado Paciano de Barcelona. Él fue más o menos contemporáneo a Ambrosio. San Jerónimo lo alaba como un hombre muy recto, pero además con una elocuencia en sus sermones muy aceptada. Dice así: lo que es propio del hombre es lo que Cristo nos ha dado por su Espíritu, es decir, la vida eterna, siempre que ya no cometamos más pecados. Pues de la misma forma que la muerte se adquiere con el pecado, se evita con la virtud. Porque el pecado paga con la muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como afirma el apóstol Pablo, Él es quien redime, perdonándonos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí este santo obispo nos recuerda que el pecado se borra con el perdón de Cristo ofrecido en la cruz. Él es el que paga por nosotros, nos regala la vida eterna, nos redime, nos llena de su espíritu. Eso es lo que tenemos que recuperar cuando pensamos en
asistir al sacramento de la reconciliación. No solo vamos a que nos perdonen el pecado, a dejarnos de sentir mal, sino que recibimos la gracia santificante. Y es nuestra responsabilidad mantenerla activa. Como diría San Pablo, no echar en saco roto la gracia recibida, no desperdiciar todos estos grandes regalos que nos ha dado el Señor. Redención, espíritu, perdón. Pasamos a otro autor que vuelve a comentar también este artículo del Padre Nuestro. Perdónanos porque también nosotros perdonamos. Orígenes fue un gran maestro de la escuela de Alejandría, en Egipto, de lengua griega, pero con una espiritualidad profundísima. Y leo. En la versión de Lucas, perdona nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Con relación a las deudas, dice el apóstol, dad a cada cual lo que se le debe. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Fíjense cómo el el perdón está relacionado con el amor. ¿Mm? Si nosotros queremos que nos perdonen, es porque también nosotros no tenemos deuda de amor con el otro. Pagamos esa deuda de amor al hermano. Estamos en deuda, pues tenemos ciertas responsabilidades, no solo de dar, sino también de hablar con amabilidad y poner en práctica ciertas obras. ¿Mm? Más aún, estamos obligados a tener buena disposición con los demás. Como estamos adeudados de tantas maneras, o pagamos conforme está mandado en la ley de Dios, o haciendo desprecio al verbo, no lo pagamos y quedamos en deuda. Entonces, el perdón implica un cambio de actitud, dar a cada cual lo que le debemos. No tengamos deudas de amor. Y este autor dice, en lo primero es actuar con amabilidad. ¿Qué es amabilidad? Pues expresar amor, ser amable, que los demás nos amen porque nosotros manifestamos signos de amor. San Francisco de Asís, muy conocido por todos nosotros, dijo alguna vez, si en el mundo practicáramos al menos la cortesía, este mundo cambiaría. Y sí es cierto, ¿no? Donde vivimos en lugares muy conflictivos, muy saturados por los tumultos de personas, de vehículos, de movimiento, vivimos frenéticos y vivimos con mucho impulso frenético y nos olvidamos del que va junto a nosotros. Pero cuando somos corteses, amables, cambia la fisonomía del momento. ¿Mm? A veces más bien queremos ganarle al otro. Bueno, pues yo creo que esta amabilidad no solamente es urbanidad, sino un buen trato, una buena relación disponible al otro. Que el otro me importa, no soy indiferente hacia él. Tenemos una deuda de amabilidad. Quizás en las familias esto se nos olvida. Y yo creo que si cultivamos el ser corteses, amables, ya le estamos pagando al otro lo que le debemos en amistad. Fíjense, y luego sigue explicando. Por habernos comprado Cristo con su sangre, le estamos adeudados. Pues sí, fíjense, ¿cómo le podemos pagar a Dios todo el bien que ha hecho por nosotros? Pues nunca, porque nos creó, nos amó, nos perdonó y aparte nos quiere salvar, nos quiere llevar a la vida eterna. Pero bueno, Orígenes continúa diciendo, viniendo a casos particulares, diríamos que una viuda atendida por la iglesia tiene una deuda. Deuda también tienen el diácono y el presbítero. Gravísima es la deuda del obispo que ha de pagarle al Salvador de toda la iglesia, quien le
sancionará si no le paga. El apóstol habla de una deuda común al hombre y la mujer cuando dice que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer dé igual al marido. Y añade, no os neguéis el uno al otro. Si reflexionamos con un poquito más de detenimiento esta frase, este párrafo, démonos cuenta que hemos recibido muchas cosas de la vida. Quien ha recibido la caridad de la iglesia tiene que poner lo que le ha dado, no en un sentido de obligación, sino de solidaridad. No solo la viuda. Miren, hay cosas en que a veces los cristianos, sobre todo muchas personas necesitadas, dicen, pues que me den porque yo necesito, pero yo no estoy dispuesto a dar. Bueno, si recibiste, ya tienes una hipoteca sobre ti, una hipoteca espiritual. El que recibe, ahora tiene que dar. Deuda tienen el diácono y el presbítero y el obispo porque han recibido una responsabilidad y un encargo que es para conducir a los fieles a la salvación. Si no la cumplen, están endeudados. Dios les tomará muy en cuenta si regresaron el rédito de aquello que les encargaron, como en aquella parábola de los talentos. Hay que multiplicar el talento. Y vamos a un detalle más habitual, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual al marido. Es decir, necesitamos tener una relación contribuyente y ahí están nuestras deudas. No es que hagamos cosas heroicas en el sentido excepcional. En realidad el amor de la Cuaresma es un amor sereno, atento, responsable, con los primeros deberes, con los más cercanos. Y yo me quedaría con esta frase que cita Orígenes: no os neguéis el uno al otro. Yo creo que esta es una frase que simplifica lo que significa el amor. Yo no me siento agredido por ti, por lo tanto, estoy en la disponibilidad y en la generosidad de dar. Se me ha olvidado tener detalles de delicadeza y de caridad para contigo, no me voy a negar a dártelo. Y miren, yo creo que eso hace una vida más justa. Yo he escuchado a muchos hermanos, mujeres, que se sienten abandonadas, solas, poco tomadas en cuenta, y dicen, es que no es justo cómo me tratas. Igual, alguien que habla con violencia, pues habla de que tiene una deuda más grande con el otro, que es la deuda del cariño, de la dulzura. Pero se tiene que dar cuenta de que debe tener un carácter más de Cristo, más de paz, más de comprensión. Y termino estas presentaciones con esta frase de San Juan Crisóstomo. La semana pasada también concluimos con este gran predicador, que por eso se le llama boca de oro, porque tiene pensamientos y palabras muy elocuentes. Y a propósito de lo que decíamos anteriormente, de la dulzura, dice así: ¿hay cosa más favorable ni más dulce que el precepto de la reconciliación? A nosotros mismos hace Dios jueces de la remisión de nuestros pecados. Si nosotros perdonamos poco, poco nos perdonará Dios. Si perdonamos mucho, mucho nos perdonará Dios. Si enteramente perdonamos de lo íntimo de nuestro corazón, del mismo modo nos perdonará Dios. Bueno, fíjense qué bonito, ¿no? Con mucha simplicidad, sencillez, habla de esta necesidad del perdón, pero esto nos prepara a recibir más amor de Dios. Y el que recibe más amor de Dios, por supuesto, tiene que dar más amor. Bueno, queridos hermanos, estamos
preparándonos para la Cuaresma, mejor dicho, para la Pascua. Estamos en este tercer viernes de la Cuaresma y estamos en tránsito para recordar nuestras promesas bautismales en la noche pascual, donde renunciaremos nuevamente al mal y profesaremos la fe en Dios. Y todo esto es un proceso de purificación, una purificación consciente, que nuestra conciencia no nos reclame las deudas que hemos adquirido en esta vida, sobre todo deudas de amor. No podemos decir resucitó el Señor si yo no me he reconciliado con el hermano. No puedo decir yo he revivido para la fe si todavía tengo deudas con los hermanos. Por eso hoy es una llamada a recapacitar, a retomar el camino justo del Evangelio, de amar a Dios y amar al hermano. Y agradecemos a Dios la intercesión de los santos padres que con su sabiduría, su experiencia, su profundidad de espíritu, nos vuelven a llamar a la conciencia y que se manifieste en nosotros el misterio del perdón de Dios que nos vino a redimir. Esto no es un tema de terapia psicológica, es un tema de salvación. No hemos de vivir en la satisfacción de nuestras penas para vivir bien, no. Hemos de vivir regenerados en el Espíritu para alcanzar la salvación eterna. Y en eso estamos, y ese es nuestro propósito cuaresmal, donde intensificamos la oración, el ayuno, que los transformamos en ayunos espirituales, y, por supuesto, la práctica del perdón y la caridad. Bien, pues los invito a que permanezcamos en esta reflexión. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. El video se subirá después a las redes sociales y ojalá lo puedan compartir también con otros hermanos. Que tengan buena tarde y buena semana.